Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente a todos los románticos de corazón, a los soñadores empedernidos y a aquellos que creen en el amor verdadero. Ya saben que me encanta traerles contenido sobre estas series que nos roban el aliento, y hoy vamos a analizar a fondo un momento que para mí es absolutamente icónico, la serenata romántica que Serkan Ayolu le dedicó a Ozge Gürel en la inolvidable serie Cherry Season, o Temporada de Cerezas. Prepárense para suspirar, para soñar despiertos y para revivir emociones. Vamos a sumergirnos en cada detalle de esta cita perfecta, desmenuzando cada elemento, desde el contexto hasta los detalles más pequeños que la hicieron inolvidable y que la elevaron al estatus de leyenda en el universo de las series turcas. Vamos a analizar la preparación minuciosa, la elección de la canción, la atmósfera romántica, las actuaciones magistrales de Serkan Ayolu y Ozge Gürel, y por supuesto, la magia que se crea cuando dos almas conectan en un momento de pura emoción y sinceridad. Para los que aún no me conocen, me presento, soy una fanática empedernida de las series turcas. Me declaro adicta al drama, al romance, a la comedia, a la intriga, y a todos los elementos que hacen que estas producciones sean tan adictivas. Me encanta sumergirme en estas historias, conocer a sus personajes, sentir sus emociones y, por supuesto, analizar cada detalle para compartir mis impresiones y perspectivas con ustedes. Y Cherry Season es, sin duda, una de esas series que te atrapa desde el primer capítulo. Su encanto radica en su historia fresca y divertida, en la química explosiva entre sus protagonistas y en la capacidad de tocar el corazón del espectador con sus momentos románticos y conmovedores. Y esta escena de la serenata, ¡ay, Dios mío! Es de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial que te haga suspirar, que te haga sentir vivo y que te haga creer en los finales felices. Así que sin más preámbulos, sin más dilaciones, vamos a sumergirnos en esta cita perfecta, analizando cada detalle, cada matiz, y descubriendo por qué la serenata fue un momento tan crucial y trascendental en la historia de amor de Ayaz y Oyku. Y antes de que me olvide, porque siempre se me escapa, y es importantísimo, si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, chismes, análisis, reseñas y mucho más. No se arrepentirán. Además, me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Bien, comencemos por el principio, el contexto. ¿Dónde encaja esta serenata en la trama de Cherry Season? Para entender la magnitud del momento, para apreciar la belleza de esta escena y para comprender la trascendencia de esta declaración de amor, necesitamos saber en qué punto de la historia se encuentran Ayaz y Oyku. Recordemos que la relación de Ayaz y Oyku no ha sido un camino de rosas precisamente. Han tenido sus idas y venidas, sus altibajos, sus momentos de felicidad y armonía, pero también han pasado por malentendidos, celos, obstáculos externos e internos que han puesto a prueba su amor y su paciencia. Han tenido que superar desafíos para estar juntos, han tenido que luchar por su amor y han tenido que aprender a perdonar y a confiar el uno en el otro. En este punto de la serie, Ayaz está profundamente enamorado de Oyku. Se ha dado cuenta de que no puede vivir sin ella, de que su vida no tiene sentido sin su presencia, sin su sonrisa, sin su amor. Ha aprendido de sus errores, ha madurado y ha comprendido que el amor verdadero merece ser cuidado, protegido y honrado. Está dispuesto a hacer cualquier cosa, a mover cielo y tierra, a romper todas las barreras para demostrar a Oyku la sinceridad de sus sentimientos, la profundidad de su amor y su compromiso con ella. Está dispuesto a reconquistarla, a ganarse su corazón una vez más, y a demostrarle que es el hombre que puede hacerla feliz, que puede amarla incondicionalmente y que puede construir un futuro junto a ella. Oyku, por su parte, se encuentra en una encrucijada emocional. Está confundida, dolida y ha sufrido mucho por las acciones de Ayaz. Ha tenido que enfrentarse a la decepción, a la traición y a la incertidumbre. Sin embargo, en el fondo de su corazón, aún siente algo por Ayaz. A pesar de los errores del pasado, de los malentendidos y de los obstáculos, el amor que siente por él no se ha extinguido por completo. La chispa sigue viva, la conexión entre ellos es innegable y la atracción es palpable. Está dividida entre el resentimiento y el deseo, entre el miedo y la esperanza, entre la razón y el corazón.
Está luchando consigo misma para decidir qué camino tomar, para saber si debe perdonar y darle una segunda oportunidad a Ayaz, o si debe proteger su corazón y alejarse de él para siempre. La serenata es la culminación de todo el esfuerzo de Ayaz por demostrar su amor y su arrepentimiento. Es su última y más ambiciosa apuesta para recuperar a Oiku. Él sabe que necesita algo grande, algo que impacte a Oiku, algo que rompa sus defensas, algo que le haga ver lo sincero que es su corazón, lo profundo de sus sentimientos y su determinación por estar con ella. Sabe que necesita algo que la convenza de que ha cambiado, de que ha aprendido de sus errores y de que está dispuesto a luchar por su amor. Y así Ayaz decide preparar algo especial, algo que sea único, inolvidable y que toque el alma de Oiku. Decide organizar una serenata romántica en un lugar increíble, un lugar mágico que evoque sus mejores recuerdos, rodeado de amigos y con una canción que toque directamente el alma de Oiku, que hable de sus sentimientos, de sus esperanzas y de su amor. Sabe que es un riesgo que puede ser rechazado, pero está dispuesto a arriesgarlo todo, a mostrar su vulnerabilidad y a exponer su corazón para recuperar a la mujer que ama. Ahora, hablemos de la preparación. Ayaz no escatima en detalles, porque sabe que cada elemento es crucial para crear la atmósfera perfecta, para transmitir sus emociones y para conquistar el corazón de Oiku. Todo tiene que ser perfecto, impecable, pensado al milímetro. La serenata es mucho más que una simple declaración de amor, es una experiencia sensorial, una inmersión en el romanticismo, un viaje a las profundidades del corazón. Primero, el lugar. La elección del lugar es fundamental para crear la atmósfera adecuada. Ayaz escoge un lugar mágico, un lugar que evoque la belleza, la tranquilidad y el romanticismo. Podría ser un jardín exuberante, una terraza con vistas panorámicas a la ciudad, un balcón con vistas al mar, o cualquier otro lugar que tenga un encanto especial y que sea propicio para crear un ambiente romántico e inolvidable. El lugar es adornado con luces cálidas, velas y flores. La iluminación es suave, tenue y crea un ambiente íntimo y acogedor. Las velas con su luz parpadeante añaden un toque de magia y romanticismo. Las flores con sus colores vibrantes y su aroma embriagador, aportan belleza y sensualidad. Todo está pensado para crear una atmósfera de ensueño, para transportar a Oiku a un mundo de fantasía y para hacerla sentir especial y amada. Segundo, la canción. La canción. La elección de la canción es crucial. La canción es el alma de la serenata, el vehículo a través del cual Ayaz expresa sus sentimientos más profundos. La canción debe ser una melodía que refleje sus sentimientos por Oiku, que hable de amor, de arrepentimiento, de esperanza, de perdón. Debe ser una canción que toque directamente el alma de Oiku, que la haga sentir comprendida, amada y valorada. La canción debe ser un reflejo de la conexión especial que existe entre ellos, de los momentos compartidos, de los sueños y de las esperanzas que tienen para el futuro. Ayaz elige una canción que tenga un significado especial para él y para Oiku. Podría ser una canción que les recuerde un momento importante en su relación, una canción que escuchen juntos, o una canción que simplemente exprese sus sentimientos de la manera más clara y sincera posible. La letra de la canción es fundamental. Las palabras deben ser poéticas, románticas y emotivas. La música debe ser melodiosa, pegadiza y que llegue al corazón. La canción debe ser un reflejo de la situación emocional de los personajes, un vehículo para expresar sus sentimientos y un puente para conectar sus corazones. La elección de la canción es un proceso delicado y meticuloso. Ayaz debe considerar los gustos de Oiku, sus sentimientos y sus experiencias en común. La canción debe ser un reflejo de su amor, de su arrepentimiento y de su esperanza. La canción debe ser el alma de la serenata, la clave para conquistar el corazón de Oiku y la puerta de entrada a un nuevo comienzo. Tercero, los amigos. Ayaz no está solo en esta empresa. Involucra a sus amigos en la preparación, porque sabe que el apoyo de sus seres queridos es fundamental. Les pide ayuda, les cuenta sus planes y ellos lo apoyan incondicionalmente. Los amigos son un elemento importante en la serie, actúan como una especie de coro griego que comenta la acción y apoya a los protagonistas. La presencia de los amigos le da un toque de familiaridad y calidez a la escena, crea un ambiente festivo y de celebración, y le da a Ayaz la confianza que necesita para llevar a cabo su plan. Los amigos de Ayaz lo ayudan a preparar el lugar, a decorar, a elegir la música, y a planificar la sorpresa. Son cómplices en esta declaración de amor y están ansiosos por ver a Ayaz y Oiku juntos de nuevo. Su apoyo es incondicional,
su amistad es verdadera y su presencia es fundamental para crear un ambiente de alegría y de celebración. Finalmente el momento. La llegada de Oiku. Ayaz la lleva al lugar de la serenata, la venda los ojos para que no sepa lo que le espera. El suspense es inmenso, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Oiku siente curiosidad, nerviosismo, pero también una sutil esperanza. Está intrigada, expectante y emocionada por lo que le depara el futuro. Cuando finalmente le quitan la venda de los ojos, se encuentra con el escenario perfecto. La sorpresa es enorme, sus ojos se llenan de lágrimas, su corazón late con fuerza y sus emociones se desbordan. El escenario es mágico. La iluminación, la decoración, la música y la presencia de sus amigos crean un ambiente de ensueño que la transporta a un mundo de fantasía. Ve a Ayaz, radiante, hermoso, con una mirada llena de amor y de arrepentimiento. En ese momento se da cuenta de que Ayaz ha hecho todo esto por ella, de que ha invertido tiempo, esfuerzo y dedicación para demostrarle su amor y para reconquistarla. La música comienza. Ayaz empieza a cantar. Su voz, cargada de emoción, llena el aire. La letra de la canción, combinada con la atmósfera romántica y la mirada de Ayaz, hace que el corazón de Oiku se derrita. La canción habla de amor, de arrepentimiento, de esperanza y de perdón. Las palabras son sinceras, emotivas y conmovedoras. La música es melodiosa, pegadiza y llega al corazón. En ese momento todas las dudas, los miedos y las frustraciones parecen desvanecerse. Solo queda el amor. Oiku se da cuenta de que Ayaz la ama de verdad, de que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Se da cuenta de que ha cambiado, de que ha aprendido de sus errores y de que está dispuesto a luchar por su amor. Es un momento de conexión y de reencuentro, un momento de perdón y de esperanza, un momento de pura magia y romanticismo. La forma en que Ayaz la mira mientras canta, la sinceridad en sus ojos, la emoción en su voz, todo eso hace que la escena sea absolutamente cautivadora. Se puede sentir la emoción, la pasión y el amor que siente por ella. La mirada de Ayaz es una ventana a su alma, y a través de ella, Oiku puede ver la sinceridad de sus sentimientos. La reacción de Oiku es igualmente importante. Sus lágrimas, su sonrisa, su mirada, todo muestra la profunda emoción que siente. Se da cuenta de que Ayaz la ama de verdad, que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Es un momento de conexión y de reencuentro. Es un momento de perdón y de esperanza. Se da cuenta de que el amor que siente por Ayaz es más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier error, que cualquier malentendido. Y después de la canción, ¿qué pasa? Vienen los besos y las promesas. Ayaz y Oiku se abrazan, se besan, se declaran su amor. Es el final perfecto de la cita perfecta. Es el comienzo de una nueva etapa en su relación, una etapa llena de amor, de confianza y de esperanza. Se perdonan mutuamente, se prometen amarse para siempre y se dan una segunda oportunidad. La escena de la serenata es un momento clave en la trama de Cherry Season, un punto de inflexión en la relación de Ayaz y Oiku. Marca un antes y un después en su historia de amor. Es el momento en que se reconcilian, se perdonan y comienzan a construir una nueva etapa de su amor, una etapa llena de confianza, de comprensión y de felicidad. Es el momento en que dejan atrás el pasado, superan los obstáculos y se enfocan en construir un futuro juntos. Pero ¿por qué esta escena es tan especial? ¿Qué es lo que la hace tan icónica? Creo que hay varias razones que se combinan para crear un momento mágico e inolvidable. En primer lugar, la sinceridad y la entrega de Serkan Ayolu. Él transmite a la perfección la emoción de Ayaz, su amor, su arrepentimiento, su esperanza. Su interpretación es impecable, creíble y conmovedora. Se puede sentir la pasión, la vulnerabilidad y la sinceridad que pone en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada. Él se entrega por completo al personaje y logra que el espectador se emocione y se conecte con Ayaz. En segundo lugar, la vulnerabilidad de Ozge Gurel. Ella logra transmitir la confusión, el dolor y la esperanza de Oiku de una manera conmovedora y auténtica. Su actuación es muy creíble. Se puede sentir la lucha interna de Oiku, su vulnerabilidad y su deseo de ser amada. Ella logra transmitir la complejidad de sus emociones, su miedo y su esperanza, y el espectador se siente identificado con ella y comprende su situación. Además de las actuaciones, la escena es especial porque es auténtica y conmovedora. Es un momento de pura emoción, de amor verdadero.
Es una escena que te hace creer en el amor y en las segundas oportunidades. Es una escena que te toca el corazón, que te hace suspirar, que te hace soñar. Es una escena que te hace sentir vivo y que te hace creer en la magia del amor. También es importante destacar la química entre los actores. La conexión entre Serkan Ayolu y Ozge Gurel es palpable. Se nota la complicidad, la amistad y el amor que se tienen. La química entre ellos es explosiva, y se puede sentir en cada mirada, en cada abrazo, en cada beso. La conexión entre ellos hace que la escena sea aún más especial y que la historia de amor de Ayaz y Oiku sea aún más creíble. Finalmente, la escena es especial porque es un momento clave en la trama. Marca un punto de inflexión en la relación de Ayaz y Oiku. Es el momento en que se reconcilian, se perdonan y comienzan a construir una nueva etapa de su amor, una etapa llena de confianza, de comprensión y de felicidad. Y no podemos olvidar la banda sonora. La música es fundamental para crear la atmósfera romántica y para transmitir las emociones de los personajes. La canción elegida para la serenata es perfecta, encaja perfectamente con la situación y con los sentimientos de Ayaz y Oiku. Es una canción que te toca el corazón, que te hace sentir la emoción y la pasión de la escena. La música es el alma de la serenata, y la canción elegida es el elemento perfecto para completar este momento mágico. En resumen, la serenata de Ayaz a Oiku en Cherry Season es una escena perfecta, llena de romanticismo, emoción y esperanza. Es una escena que te hace suspirar, te hace creer en el amor y te hace querer ser parte de esa historia. Es una escena que sin duda quedará grabada en la memoria de todos los que la han visto, y que se convertirá en un referente del romanticismo en las series turcas. Ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la icónica serenata de Cherry Season, y espero que les haya gustado este viaje por el romance turco. Hemos explorado el contexto, la preparación, el momento y por qué esta escena es tan especial, tan mágica y tan inolvidable. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes, y espero que este vídeo les haya hecho suspirar, soñar y creer en el amor. Recuerden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la escena de la serenata? ¿Cuál es su momento favorito de Cherry Season? ¿Qué les parece la química entre Serkan Ayolu y Ozge Gurel? Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y debatir sobre este tema apasionante. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Estaré analizando otras escenas icónicas de series turcas, compartiendo chismes, reseñas y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima aventura en el mundo de las series turcas. Y recuerden, siempre crean en el amor.